Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con el desarrollo de la clase teórica referida a la auditoría de los rubros bienes de uso y propiedades de inversión. Vamos a recordar primero cuál es la definición que la FT 9 nos da sobre bienes de uso y propiedades de inversión. Para los bienes de uso los define como aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no a la venta habitual, incluyendo a los que están en construcción, tránsito o montaje y los anticipos a proveedores por compra de estos bienes. Se incluye en este rubro a las plantas productoras. Si por ejemplo sería un ejemplo de planta productora sería el árbol productor del limón. Los bienes distintos a propiedades de inversión y plantas productoras afectados a locación o arrendamiento se incluyen en inversiones, excepto en el caso de entes cuya actividad principal sea la mencionada. Respecto de este párrafo, ¿qué nos dice la norma? Que todo lo que sea bienes destinados a alquiler o arrendamiento y que no revista la calidad de propiedad de inversión y plantas productoras, se tiene que incluir en el rubro inversiones, como podría ser el caso de una empresa, por ejemplo, comercializadora de productos de limpieza que tiene un camión de reparto en desuso y para no tenerlo inmovilizado decide alquilárselo a otra empresa. Entonces, por el alquiler de ese camión lo que recibe es una renta. En ese caso, ese camión alquilado sería una inversión, o estaría clasificado como una inversión. Salvo en el caso de que se trate de una empresa dedicada a prestar servicios de alquiler, es decir, presta servicios de alquiler de, por ejemplo, de rodados o de camiones o de camionetas para transporte. Entonces, cada vez como este rodado, esta camioneta de transporte está afectado a su actividad principal, entonces, y dado que esta actividad principal es la locación de bienes muebles, entonces este camión estaría clasificado dentro del rubro inversión, bienes de uso. ¿Qué es el caso típico? Por ejemplo, yo tengo un auto en mi empresa que lo tengo en desuso y decido alquilárselo a un particular, a otra empresa. Ese auto va a ser inversiones para la empresa propietaria y el mismo caso de un auto, el mismo caso del auto, por ejemplo, en el caso de un taxista, bueno, como la actividad principal del taxista es el transporte de personas, entonces ese auto va a estar afectado a bienes de uso. ¿Y qué son las propiedades de inversión? Son aquellos bienes inmuebles, terrenos y o construcciones destinados a obtener renta mediante locación o arrendamiento o acrecentamiento de su valor, con independencia de si esa actividad constituye o no algunas de las actividades principales del ente. Entonces aquí, cuando se trata de un bien inmueble, ya sea que esté afectado al alquiler o acrecentamiento de su valor, va a estar siempre clasificado dentro del rubro propiedades de inversión, más allá que esta actividad de locación constituya o no actividad principal del ente. ¿Sí? Con bienes inmuebles tenemos, por ejemplo, un local comercial, departamentos para alquiler, oficinas. Para estos bienes, si la empresa se dedica como actividad principal o no al alquiler de los mismos, siempre van a estar clasificados dentro del rubro propiedades de inversión. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría respecto de los bienes de uso y similares? Existencia. Los bienes de uso existen, la naturaleza tangible de estos bienes facilita la comprobación de su existencia, porque el hecho de ser tangible quiere decir que uno lo puede tocar o lo puede ver, entonces mediante un inventario puede comprobar la existencia. Validez. Los bienes pertenecen al ente. Las transacciones por adquisiciones, ventas o retiros o transferencias ahora en curso se acaecieron y pertenecen a la entidad. Claro, aquí la validez sería, por ejemplo, se podrá constatar mediante la solicitud de los títulos de propiedad de los inmuebles o del título de propiedad de un rodado o de la factura de compra de una maquinaria que estamos observando.
Integridad, no se hayan omitido la activación de bien alguno, es decir, que todos los bienes que respondan a la característica de bienes de uso o propiedades de inversión estén incluidos en el saldo que la empresa expone en los estados contables. Registro. Bueno, básicamente que la registración contable que se deriva de la documentación respaldatoria de las compras, transferencias, ventas, esté debidamente registrada en las cuentas que corresponden de acuerdo con el plan de cuentas del ente. Por ejemplo, no vamos a poner un equipo de aire acondicionado en la cuenta muebles y útiles. Eso va en la cuenta de instalaciones. Un ventilador de pie no puede ir en la cuenta de instalaciones, va en muebles y útiles. Una computadora no la podemos poner como maquinaria, tiene que ir como mueble y útil, equipo de computación. Corte, que las transacciones estén apropiadas al periodo en el cual se han producido, ¿sí? Al periodo en el cual corresponden, evitando corte adelantado o corte tardío. Valuación. La evaluación del rubro se encuentra de acuerdo con las normas contables vigentes o profesionales. Exposición. Los bienes de uso y sus resultados relacionados se encuentren debidamente expuestos. Y cuando hablamos de resultados relacionados, estamos hablando de resultados por venta de los bienes de uso y las clásicas depreciaciones o amortizaciones de los mismos. La auditoría del rubro bienes de uso puede brindarnos evidencia tanto del mismo rubro bienes de uso como de rubros que se relacionan directamente con los mismos. Por ejemplo, créditos. Toda compra de bien de uso, en tanto y en cuanto la empresa que la compre sea una empresa responsable en IVA, ¿sí?, genera un crédito fiscal para este ente. Por lo tanto, ¿sí?, también la debida activación de un bien de uso, por su valor neto de IVA, tiene relación con el rubro otros créditos. Los activos por impuestos diferidos, que ¿cuándo son activos por impuestos diferidos? Cuando la evaluación contable de un bien de uso es inferior a la evaluación de ese mismo bien de uso, pero de acuerdo con las normas impositivas. Los bienes de cambio, cuando se trate de un bien de uso afectado a la empresa industrial, ¿sí?, todas las depreciaciones de estos bienes de uso tienen que imputarse al costo de producción, en tanto y en cuanto esté todo lo que corresponda a bien de uso clasificado como tal y las depreciaciones estén debidamente calculadas, también estamos logrando un aseguramiento respecto de el cálculo, la racionalidad del cálculo de los costos de producción que son el valor base para la incorporación de los productos terminados, que son los bienes de cambio que el ente en una empresa industrial destina a la venta. Cargas fiscales es el caso inverso al tema del activo por impuesto diferido. Toda vez que un bien de uso contablemente tenga una medición superior a la que dicho bien tiene de acuerdo con las normas impositivas, estamos en presencia de un pasivo por impuesto diferido. Y este tema del activo por impuesto diferido y el pasivo por impuesto diferido está relacionado con la aplicación del criterio de medición para los bienes de uso basado en el método de la revaluación. Y ahora, de acuerdo con la reanudación del ajuste por inflación contable, también tiene una aplicación cuando se reexpresan el costo original de los bienes de uso de acuerdo con los índices de precios al consumidor, para calcular el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, llamado REPAM. Patrimonio neto. Tenemos los ajustes de resultados de ejercicios anteriores que pueden afectar a las cuentas resultados por venta de bienes de uso o de depreciaciones, cuando yo en este ejercicio reconozco resultados producidos o acaecidos en ejercicios anteriores. El saldo por revaluación, que va dentro de los resultados diferidos dentro del patrimonio neto y que es una cuenta relacionada con la aplicación del modelo de revaluación. Los resultados, todas las cuentas de resultados que vimos o que están relacionadas con bienes de uso, además de los cargos por amortización y los resultados por las ventas de los bienes de uso, tenemos costos de bienes de uso dados de baja y o vendidos, cargos por
obsolescencia, pérdidas por desvalorización y el impuesto a las ganancias. Respecto de la medición contable que la RT 17 dispone para los bienes de uso excepto activos biológicos, su medición contable se efectuará al costo original. Actualmente es un costo original reexpresado menos las depreciaciones acumuladas calculadas en base a dicho valor, con la salvedad que siempre su medición contable no deberá estar por encima de su valor recuperable, que en el caso de los bienes de uso, que son bienes destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente, estamos hablando que su valor recuperable es el valor de uso o valor de utilización económica. Respecto a los gastos que están relacionados con los bienes de uso durante la estadía del bien de uso dentro del activo de la empresa, tenemos tres tipos de gastos: las mejoras, los gastos de mantenimiento y las reparaciones. Básicamente, gastos de mantenimiento, ¿qué son? Son los gastos que realiza el ente durante un periodo para que el bien de uso conserve la capacidad de servicio para la cual el ente lo ha adquirido. Y está dentro del plan de mantenimiento de los bienes de uso que el ente debe diseñar a tales efectos y que forma parte de la protección de los activos y de la eficacia y eficiencia que las normas de control interno nos piden para el diseño de un correcto sistema de control interno del ente. Es decir, que el plan de conservación y mantenimiento de bienes de uso hace también al establecimiento de un buen sistema de control interno. Y las reparaciones, ¿cuándo uno va a reparar un bien de uso? Cuando por algún incidente el bien de uso ha perdido su capacidad de prestar servicio, como por ejemplo sea en el auto, en un auto que se funda el motor, entonces tenemos que hacer una rectificación de motor. En ese caso estaríamos en presencia de un gasto de reparación. El gasto de mantenimiento sería, por ejemplo, renovar las cubiertas del auto, hacerle service de aceite y filtro. ¿Bien? ¿Y qué son las mejoras? Bueno, las mejoras tienen una característica fundamental que no tienen los gastos de mantenimiento y reparación. ¿Sí? Tienen la característica de que son erogaciones posteriores al reconocimiento inicial del activo y que se incorporan dentro del valor o que se activan dentro del valor del bien de uso. Y para que sepan, para que una erogación sea clasificada como mejora y no como gasto de mantenimiento y reparaciones, y por ende pueda ser activada en el valor del bien de uso, tiene que cumplir con las siguientes condiciones. Por ejemplo, la primera condición: que el desembolso constituya una mejora y sea probable que como consecuencia de la misma el activo genere ingresos netos de fondo superiores a los originalmente previstos, ya sea porque aumenta la vida útil estimada del bien de uso, un aumento de su capacidad de servicio, o aumenta la calidad de los productos que se desarrollan a partir del mismo, o el bien de uso luego de la mejora tiene una reducción de los costos de operación. Si la mejora produce uno de estos efectos, al menos uno de estos efectos, entonces si la erogación produce uno o al menos uno de estos efectos, estamos en presencia de una mejora y por tanto ese gasto no va como gasto del periodo, sino que se activa en el valor del bien de uso. Y la otra cosa es, muchas veces los bienes de uso, ¿sí?, están compuestos por algunas partes que, dadas sus particulares características, estas partes tienen o se miden su vida útil en forma independiente a la vida útil del bien de uso al cual están incorporadas, al cual pertenecen. Es decir, que se toman como una unidad diferente, ¿sí?, o una unidad de costo distinta al bien de uso del cual forman parte. ¿Qué nos dice la norma? Dice: las erogaciones que se originen en tareas de mantenimiento o reacondicionamiento mayores y que solo permitan recuperar la capacidad de servicio del activo para lograr su uso continuo, pero
una medición contable indique que toda la erogación o parte de ella es atribuible al reemplazo o a reacondicionamiento de uno o más componentes del activo que el ente ha identificado, que es lo que estábamos hablando. La depreciación inmediatamente anterior de dichos componentes no haya sido calculada en función de la vida útil del activo al cual ellos forman parte, sino de su propio desgaste o agotamiento, ¿sí? Y a efectos de reflejar el consumo de su capacidad para generar beneficios, se restablece con las mencionadas tareas de mantenimiento. Y sea probable que como consecuencia de la erogación fluyan hacia el ente beneficios económicos futuros, entonces en ese caso esa erogación podrá ser incorporada al valor de ese bien de uso. ¿Está claro? En el resto de los casos que no se cumplan ni lo previsto en el apartado A ni lo previsto en el apartado B, las erogaciones posteriores a la incorporación del bien se incorporarán o se considerarán reparaciones o gastos de mantenimiento imputables al periodo en que éstas se lleven a cabo. Es decir, que no serán activables las erogaciones que no encuadren tanto en el inciso A como en el inciso B de la norma contable profesional prevista por la RT 17, sección 511.1. El modelo de revaluación es una alternativa de evaluación de los bienes de uso que fue incorporada a la RT 17 mediante la RT 37 y consiste, mediante la RT 31 en el año 2011 y consiste en dejar medidos los bienes de uso con posterioridad a su reconocimiento como activos al valor revaluado, ¿sí? Y este valor revaluado es el criterio previsto para medir bienes de uso que surgen del modelo de revaluación. Es decir, que tenemos un valor original reexpresado menos depreciaciones acumuladas calculadas en base a dicho valor o una alternativa que es el valor revaluado. Y este valor revaluado está basado en lo que se conoce como valor razonable del bien de uso, que es el importe por el cual un activo podrá ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas, o sea, independiente y con oposición de intereses, en una transacción de contado realizada en condiciones de independencia mutua. Es decir, sería el valor por el cual el bien que estamos midiendo podría ser comercializado o transferido entre dos personas que son independientes entre sí y que tienen oposición de intereses. De manera tal que este valor razonable es el valor base para el cual, si a este valor razonable yo le sumo los gastos de compra que puede erogar el comprador, estamos en presencia del costo de reposición. Y si a ese valor le resto los gastos de venta que están a cargo del vendedor, tenemos el valor neto de realización. Como por ejemplo sería el caso de un rodado. ¿Cuál es el valor razonable de este rodado? El valor razonable de este rodado sería, por ejemplo, el valor que el rodado tiene en la lista de precios oficiales que publica Cara para cada marca de rodado, cada modelo y cada año de fabricación del rodado. Si a ese valor que dice la lista de precios oficiales, el comprador le suma todos los gastos de transferencia que se hacen ante el registro del automotor, este valor precio vigente oficial de mercado más los gastos de compra definen el costo de reposición del bien de uso para el comprador. Por tanto, todos los gastos que el vendedor debe erogar como consecuencia de la venta, ¿sí?, esos gastos se restan del precio oficial y forman parte del valor neto de realización que dicha operación tiene para el vendedor. Y este método de revaluación o este criterio de medición a valor revaluado, a valor razonable, ¿sí?, se puede aplicar en forma independiente para cada clase de bien de usos. Entendiéndose por clase la definición o la distinción de bienes de uso entre terrenos, inmuebles o terrenos y edificios, muebles útiles, instalaciones, rodados, maquinarias, equipos de computación. Es decir,
que cada uno de los tipos de bienes de uso que nosotros conocemos y que habitualmente configuran una cuenta en el plan de cuenta, define o constituye lo que es una clase de bien de uso. Vos podés evaluar alguna clase de bienes de uso a costo original expresado menos amortizaciones y otras clases a su valor revaluado. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuando un bien dentro de una clase se evalúa optando por algunos de los métodos, todos los bienes de la misma clase deben ser revaluados de acuerdo con el mismo criterio. Es decir, no se puede hacer una aplicación selectiva de ambos criterios de medición entre bienes de una misma clase de bienes de uso. La aplicación del modelo de revaluación establece que toda vez que el valor revaluado tenga una diferencia respecto del valor residual contable del bien de uso sin revaluaciones, si ese valor revaluado es superior a ese valor residual contable sin revaluaciones, la diferencia se va a imputar a la cuenta superávit o saldo por revaluación, que como dijimos, es una cuenta de resultados diferidos que integra el patrimonio neto. Y, a su vez, si el valor revaluado está por debajo del valor residual contable del bien de uso, la diferencia entre ambos valores va a imputarse a pérdida por desvalorización, que esa no es una cuenta de patrimonio neto, es una cuenta de resultado. Es decir, que la norma contable es prudente o ultranza, es decir, cuando de la revaluación surja un aumento del valor del bien de uso, esa revaluación no va a pasar nunca por resultados o nunca se va a determinar como resultado del periodo, sino se va a imputar directamente a resultados diferidos dentro del patrimonio neto. Pero, si el valor revaluado está por debajo del valor residual contable del bien, en ese caso la norma sí entiende que puede ser posible reconocer una pérdida del ejercicio o un egreso que se llama pérdida por desvalorización. Pero ojo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un bien de uso a 10 pesos, un aporte muy simple y rápido, luego de la revaluación queda 14, en el primer ejercicio tengo 4 pesos que van a saldo por revaluación. En el ejercicio siguiente, o un ejercicio posterior, hago una nueva revaluación del bien de uso y determino que la revaluación de este bien de uso me indica que el bien de uso ya no sale 14, sale 12. Entonces, 14 menos 12 es una disminución. Como esos 2 pesos están dentro de los 4 que anteriormente se reconocieron como saldo por revaluación, la disminución de 2 pesos no se va a imputar a pérdida por desvalorización, sino que se va a imputar a una disminución del saldo por revaluación. En tanto en cuanto la disminución del valor revaluado respecto de un valor revaluado anterior esté dentro o esté considerado dentro del límite del saldo por revaluación previamente originado, todas las disminuciones van a ser imputadas al saldo por revaluación. Y todas las disminuciones que excedan al saldo por revaluación originalmente reconocido ya se van a imputar a pérdida por desvalorización. Es decir, si yo tenía el bien de uso a 10 pesos, lo revalúo a 14, y luego, en una nueva revaluación, quedaría su valor revaluado a 9. Por ejemplo, ¿por qué podría pasar? Tengo un terreno que lo compré a 10. El terreno se revaloriza y es 14. Pasan unos años y el terreno queda rodeado se rodea de basurales que hacen perder su valor. Entonces llama un perito y me dice, ya no sale 10 ni 14, sale 9. Entonces, ¿cómo revierto o cómo paso de 14 a 9? Consumo primero 4 pesos, que son los 4 pesos que había reconocido como saldo de revaluación, contra la cuenta saldo por revaluación. Y el peso restante, que es el que va de 10 a 9, es una pérdida por desvalorización. O sea, 1 peso. ¿Qué pasa si después yo mando a limpiar el terreno y dicen, bueno, mira, ya está el terreno, pero está algo contaminado, ya no sale 9, tampoco sale 14 ni sale 10, sale 11. Entonces, después, ¿qué pasa? Tengo que ir de 9 a 11. De 9 a 10 es un recupero de la pérdida por desvalorización, que ese sí es ingreso. Y después de 10 a 11 es el reconocimiento de un saldo por revaluación.
Y es lo que dice esta diapositiva, ¿sí? Que estamos exhibiendo en este momento. Hay un práctico integral en el material de la clase de aplicación del modelo de reevaluación que les recomiendo que los lean para poder entender bien la mecánica de este criterio de medición de los bienes de uso. Las plantas productoras, bueno, dijimos que eran, por ejemplo, los árboles limoneros, o los cañaverales, o los árboles productores, o las plantas productoras de frutillas, o las plantas productoras de cítricos dulces, como podría ser la naranja. Bueno, en este caso, las plantas productoras son clasificadas, o son aquellas que permiten obtener a partir de las mismas productos agrícolas, ¿sí? Y que se espera que produzcan dichos productos agrícolas en más de un periodo y tienen una posibilidad remota de ser vendidas como productos agrícolas, salvo ventas incidentales de raleos o podas, ¿sí? Son activos biológicos en desarrollo en tanto en cuanto no alcancen la capacidad de producir los productos agrícolas de la calidad esperada, que es, por ejemplo, el árbol de limón, que tiene 5 años, como diría ser, de puesta a punto. Por ejemplo, los primeros 3 años no produce nada, sino que crece, activo biológico en desarrollo. Y después tenemos la parte en que los 2 años siguientes ya empieza a producir limón, pero no lo hace de la calidad que está prevista o esperada, sino que es un limón de menor calidad que se puede comercializar y que se considera ese limón vendido como una disminución de los costos de producción de esta planta productora. Pasados 5 años, el árbol ya se dice que está en condiciones de generar productos agrícolas de la calidad esperada y por ende ahí el árbol se va a evaluar a su costo original menos las depreciaciones acumuladas. Es decir, que en ese caso, ya pasados los 5 años, el bien de uso o esta planta productora se puede empezar a amortizar. Bien. La medición inicial de las plantas productoras es su costo original, y con posterioridad a la medición inicial, se podrán medir a su valor revaluado utilizando el modelo de revaluación previsto por la RT 17. ¿Está claro? Primero será a medición inicial, un valor revaluado, pero sin depreciaciones, y una vez que ya se considera un activo biológico en producción, ya vamos a poder decir que estamos en presencia de un costo original, ¿sí?, menos depreciación acumulada, y por lo tanto el valor revaluado también deberá ser el valor de mercado o el valor razonable de ese bien de iguales características al que estamos midiendo y con igual grado de uso, es decir, que va a ser un valor revaluado también con amortización o depreciaciones calculadas en base a dicho valor. Bien. También tenemos la RT 41, normas, sección 2, normas para entes pequeños, y sección 3, o parte 3, que es normas para entes medianos, que tienen disposiciones sobre la medición de los bienes de uso, y que básicamente, en cuanto a lo que hace el costo, la medición inicial, tiene o admite los mismos criterios que vimos respecto del RT17, pero la obligación de comparar con valor razonable, valor recuperable de los mismos, no es anual, sino cuando se den ciertas condiciones que dicha norma establece y que con ellas configuran una diferencia respecto de lo que la RT17 dispone de la comparación con los valores recuperables de los bienes de uso. Es decir, que la diferencia entre la RT41 y la RT17 no está en la medición inicial ni en la medición posterior del bien de uso, sino en la frecuencia y en la metodología en la cual se va a hacer la comparación del valor
o de la medición contable del bien de uso con su valor recuperado. ¿Qué les dejo para que ustedes lo lean? ¿Cuáles son los controles internos típicos que una empresa puede diseñar en lo que hace al ciclo de bienes de uso, propiedades de inversión y sus depreciaciones? ¿Cuáles serían los controles internos típicos, ¿sí? Lo que harían al establecimiento de un correcto sistema de control interno respecto de este ciclo del negocio. Por ejemplo, tiene que haber una debida segregación de función entre los sectores encargados de realizar las requisiciones de compra, las compras propiamente dichas, la recepción de los bienes de uso, la custodia de los bienes de uso, decidir los retiros por venta y deterioros y realizar los controles físicos y de evaluación de los mismos. Así que sí, esta tarea en un buen sistema de control interno deberían estar correctamente segregados entre distintos encargados. El departamento solicitante debe emitir una requisición de compra prenumerada y solicitar la autorización para iniciar el proceso de compra. Con la requisición de compra autorizada por el área correspondiente, que sería otra área, que sería, por ejemplo, el encargado del área al cual sería apropiada el bien de uso, el encargado de compras debería solicitar cotizaciones de distintos proveedores, recepcionarlas, compararlas y adjudicar a la propuesta que reúna las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio del bien de uso. Y así emitir la orden de compra prenumerada a favor de un determinado proveedor de los bienes de uso. La recepción del bien la realiza otro sector y debe contar en un informe de recepción también que esté prenumerado y que debería cotejarse con la orden de compra de manera tal que quien está recibiendo un bien de uso vea que ese bien de uso responde a las características que se solicitaron para ese bien de uso. ¿Sí? Es decir, que el informe de recepción se corresponda con la orden de compra. Y enviar el bien de uso al sector solicitante, almacene o a quien fuera que esté destinado el bien de uso. Se debe otorgar a cada bien de uso un número de identificación, un código, que se fije en la placa correspondiente, que no sea fácilmente removible, es decir, que no ponga una etiqueta que se pueda remover con la uña, tiene que ser algo que se fije, de forma tal que facilite su debida custodia. Los retiros de servicios, ya sean por deterioro, obsolescencia, ventas, deben contar con la autorización previa de la gerencia o equivalente. ¿Sí? Es todo lo que es referido a activo fijo, y cuando hablo de activo fijo me refiero a los bienes, es un tema sensible. Y por lo general, la disposición de una compra o la disposición de una venta o un retiro de servicios debería contar con el aval de la gerencia general o del directorio. La realización de inventarios rotativos de los bienes de uso, dado que es un activo fijo, no se requiere un inventario de bienes de uso periódico, por ejemplo mensual o un inventario anual. Algunas veces es necesario un inventario cada 2 años. Y en otros casos, si el bien de uso está en condiciones de vulnerabilidad, es decir, que no tiene una buena función de custodia, tal vez sea necesario realizar inventarios más frecuentes, pero la realización de inventarios rotativos con el tratamiento de las indiferencias que surjan de los mismos y los ajustes en los registros, también hace a una buena norma de control interno. Por ejemplo, también debe hacerse conciliaciones periódicas entre los registros auxiliares y el mayor de los bienes de uso. Auxiliares cuando, por ejemplo, hay un mayor por cada cuenta de bien, por cada clase de bien de uso, que se concilia con el mayor general que entran todas las cuentas del bien de uso. Custodia o debida custodia de todos los títulos de propiedad y o documentación donde conste la propiedad del bien por funcionarios de alto rango. Existencia de un adecuado programa, que es lo que dijimos, de mantenimiento de los bienes de uso y razonabilidad de los mismos para que respondan estos programas de mantenimiento
a la vida útil y valor residual final estimados. La vida útil y el valor residual final estimado de un bien de uso tiene que ser coherente como, por ejemplo, las especificaciones técnicas del fabricante de los mismos. ¿Sí? Si el fabricante de los bienes se dice, mira, este bien de uso está diseñado o fabricado para producir 1 millón de bolsas de polietileno, bueno, la vida útil debería ser coherente con ese 1 millón de bolsas. ¿Sí? No puedo yo prever para el bien de uso una vida útil de 2 millones de bolsas, porque el fabricante dice, mira, es hasta 1 millón. Y para eso, para que dure este 1 millón, deberías hacerle mensualmente o periódicamente estas tareas de mantenimiento. Esas tareas de mantenimiento deben corresponderse con las especificaciones del fabricante, de manera tal que la vida útil que el fabricante del bien de uso estima que tiene este bien de uso, ¿sí?, también pueda ser traducido como vida útil que el ente usuario del bien de uso le asigna al mismo. Es decir, que la política de mantenimiento y conservación debería ser coherente con la vida útil asignada al bien de uso y con el valor que el ente espera recuperar del bien de uso cuando lo retire del servicio y disponga del mismo. Y que eso es lo que se conoce como valor residual final estimado. Los criterios de cálculos de amortización y control de su debida aplicación deben ser razonables. Tal vez para una maquinaria no sea buena una vida útil estándar de 10 años. Tal vez para una maquinaria en particular, como por ejemplo la que estábamos citando recién, la vida útil debería estar calculada en función de unidades producidas. Hay un máximo de unidades producidas que es la vida útil y a medida que se van produciendo las unidades se va consumiendo esa vida útil. La existencia de políticas contables que definan partidas activables, partidas de escasa significación que pueden ser consideradas como gasto, elementos imputables al costo, modalidad de distribución de los costos indirectos. Por ejemplo, un teclado es un bien de uso porque no se consume en el primer uso. Tiene una vida útil superior a 1 año y así responde a la definición que la RT9 da de los bienes de uso. Pero por su significatividad, en cuanto al valor del mismo, podría ser considerado como un gasto del periodo, igual que un mouse. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el ente debe definir montos a partir de los cuales un bien que responda a las características de bien de uso puede ser activado como bien de uso y tal vez montos inferiores al dicho límite inferior ya se puedan considerar no como bien de uso, sino directamente como gastos del periodo. Recuerden que cuando nosotros activamos un bien de uso, o un bien como bien de uso, pasa a egreso a medida que transcurre su vida útil vía amortización. Es decir, que se amortiza o se pasa a egreso en varios periodos, que son los años que el ente estima que va a poder utilizar ese bien de uso y que ese bien de uso es capaz de generar utilidades para el ente. Y mandarlo a gastos directamente en el periodo en que yo lo compro significaría como amortizarlo, entre comillas, en un solo periodo. Y eso solamente es posible para aquellos bienes que responden a las características del bien de uso, pero para el ente, de acuerdo con su valor, es inmaterial o es una partida poco significativa. Control gerencial de los resultados por venta de bienes de uso e inversiones de bienes semejantes. Venta de bienes de uso no son algo frecuente para un ente, se podrían clasificar, por ejemplo, con un resultado extraordinario. Y el control gerencial del cobro y registro de las rentas de bienes arrendados, que es el caso muy propio del tema de bienes de uso, o bienes que respondan a la característica de bienes de uso, pero que porque están no afectados a la actividad principal del ente van como inversiones, o en el caso de las propiedades de inversión que, como dijimos, sean o no, o se correspondan o no con la actividad principal del ente, los bienes inmuebles destinados a locación, arrendamiento o acrecentamiento de su valor se clasifican como propiedades de inversión. Vamos a pasar a las pruebas de controles. Acá en la prueba de control, el control interno imperante en el ente, el diseño
de normas de control interno relacionadas con el ciclo de bienes de uso, forma parte, la evaluación de ese diseño, ¿sí? La evaluación de ese diseño, forma parte de las actividades de evaluación de riesgo que realiza el auditor a los efectos de obtener la seguridad inherente que requiere el modelo de auditoría, el modelo de seguridad de la auditoría. Ver el diseño, ver la existencia o el adecuado sistema o el adecuado diseño de un sistema de control interno respecto de un determinado ciclo de negocio, es decir, ver que exista y que el diseño sea adecuado, forma parte de la evaluación de riesgo que debe hacer el auditor respecto de la seguridad inherente del ciclo de negocio. Ahora bien, probar que esos controles diseñados por el ente hayan estado funcionando en forma eficaz y eficiente en el periodo o en el ejercicio al cual se refiere la auditoría, forma parte de las actividades que tiene que realizar el auditor para obtener la seguridad de control requerida por el modelo de la auditoría. Y esa prueba de la eficacia del funcionamiento de los controles internos diseñados por el ente forma parte de las pruebas de control. Algunos tipos de pruebas de controles relacionados con los bienes de uso. Examen selectivo de las debidas autorizaciones obtenidas o otorgadas por el ente para las adquisiciones y bajas de los bienes de uso. Examen selectivo de las adjudicaciones a proveedores. Ver que se cumplan las disposiciones que el ente ha establecido respecto a la selección de la oferta más conveniente. Observación del proceso de aceptación de los bienes adquiridos. Control independiente de los cargos, derogaciones o actividades como obras en curso. Observación de las conciliaciones periódicas que el ente debe realizar entre registros auxiliares y mayores. Observación de la existencia de inventarios rotativos de bienes de uso y seguimiento de los resultados. Es decir, ver que se realicen los inventarios rotativos de acuerdo a las normas de control interno que ha dispuesto el ente. Y a su vez, si se siguen los resultados o las diferencias que surjan como consecuencia de estos inventarios. Observación e individualización de los recuentos de bienes de uso en desuso, deteriorados, obsoletos y seguimientos posteriores de las decisiones al respecto. ¿Sí? Todo esto tiene que ver el auditor respecto de las normas de control interno que el ente ha diseñado para tratar todo lo que sea retiro del servicio de los bienes de uso, ya sea por obsolescencia, deterioro, por desperfectos, ¿sí? Y cuáles son las decisiones que el ente ha tomado respecto de la disposición final de estos bienes retirados del servicio. Inspección del procedimiento de control de correlación numérica de los comprobantes. Ver que los comprobantes estén numerados, prenumerados, ¿sí? Ver que se utilicen en forma correlativa, de acuerdo con su numeración, ver la numeración entre la requisición de compra, las órdenes de compra, los informes de recepción, las horas de trabajo para los bienes de uso que se han construido. Examen del control gerencial sobre la determinación y apropiación de resultados por ventas, retiros y programas de mantenimiento. ¿Sí? Lo que decíamos como mejoras, qué es lo que puede considerarse como gastos de mantenimiento, qué es lo que puede considerarse como gastos de reparación, el seguimiento que el ente, a través de su gerencia, realiza de la debida aplicación de la normativa para considerar qué es lo que es mejora, qué es lo que es gasto de mantenimiento y qué es lo que es gasto de reparación. Es decir, que mediante las pruebas de controles, el auditor va a probar que todo lo que debía hacerse y que constituye el sistema de control interno diseñado por el ente para el ciclo bienes de uso y amortizaciones, efectivamente se esté haciendo. Prueba sustantiva para bienes de uso y propiedades de inversión. Bueno, son varias, como verán ustedes, son varias pruebas. Vamos a ver algunas. Obtener saldos de los registros contables generales y auxiliares. Obtener el listado valorizado de los bienes de uso. Observar la existencia de bienes relevantes del inventario mediante un recorrido por la planta. Para los bienes mencionados en el punto anterior, verificar
su estado, asimismo comprobar que figuren en el listado de los bienes de uso inventariados, verificar aritméticamente los listados de inventarios, verificar aritméticamente los saldos en mayores auxiliares y generales, verificar los listados con mayor general y registros auxiliares. Para el caso de una primera auditoría, verificar la propiedad y valores de incorporación de los bienes de uso con la documentación respaldatoria. Esta no hay que hacerlo todos los ejercicios, hay que hacerlo en una primera auditoría y posteriormente todo lo que sean altas y bajas es lo que se va de bienes de uso es lo que se va a revisar en auditorías posteriores. Dado que los bienes de uso no son bienes que estén sometidos a una alta rotación o renovación, porque forman parte del activo fijo de la empresa, entonces en auditorías posteriores ya lo que revisa el auditor es la variación de la composición de los bienes de uso por compras, transferencias o ventas de los mismos. En el caso de las primeras auditorías, verificar la validez de los valores de origen y amortizaciones acumuladas al inicio del ejercicio con la documentación correspondiente. Visualizar registros generales auxiliares, listados y documentos de respaldo, observando si existen partidas o movimientos inusuales que merezcan un posterior análisis de sus causas. Para el caso de las propiedades de inversión o de los bienes registrables, bienes muebles registrables, solicitar confirmación al registro de la propiedad acerca de bienes inmuebles y en el caso de los bienes muebles, solicitar, por ejemplo, el título de propiedad que el ente nos ponga a disposición. Reforzar la indagación con los asesores de la empresa. Obtener confirmación de terceros que posean bienes de propiedad de la empresa. Solicitar confirmación de terceros titulares de prendas o hipotecas sobre bienes de uso en garantía otorgados por la empresa. Por ejemplo, que la empresa pide un préstamo hipotecario para construir un inmueble y entregue en garantía el terreno sobre el cual se está construyendo el edificio. Esa información tiene que estar revelada en los estados contables, en nota de los estados contables como bienes de disponibilidad restringida. Evaluar la suficiencia de la cobertura de seguros sobre los bienes de la empresa, algo muy importante, ¿sí? Algo muy importante porque los seguros deberían ser adecuados o deberían ser razonables respecto con el valor de los bienes en cuestión, lo cual también hace a la protección de los activos, y esto también, no tanto prueba de sustantiva, puede ser también una prueba de control. Pero los seguros son gastos o cuentas de egresos relacionadas con bienes de uso y, sin lugar a dudas, la auditoría de los bienes de uso debería también contar con un procedimiento para evaluar o para validar el saldo de la cuenta seguros. Indagar a funcionarios responsables de la empresa acerca de la inexistencia de otros bienes de uso, embargos y gravámenes que pesan sobre los mismos. Verificar la razonabilidad de la evaluación de acuerdo con los distintos criterios previstos por las normas contables profesionales. Analizar la razonabilidad del método de depreciación de los bienes de uso, verificando cálculos de depreciaciones del ejercicio y acumuladas. Verificar las partidas activadas en el valor de los bienes de uso, así como la existencia de activos que puedan ser imputados como gastos. Por ejemplo, ver si los bienes de uso que responden, o los bienes adquiridos que responden a las características de bienes de uso y que han sido imputados como gastos, siguiendo una política contable definida por el ente en función de la significatividad de su importe, ha sido cumplida esta política contable por quienes están a cargo del registro de las compras de los bienes de uso. Verificar la evaluación de bienes obsoletos o en desuso si los hay. Verificar cuentas relacionadas, regularizadoras y de resultados. La uniformidad de la aplicación de las normas contables de este ejercicio con respecto al ejercicio anterior. Verificar la correcta exposición de los componentes del rubro, confeccionar el anexo de bienes de uso cuando sea necesario y efectuar pruebas globales de razonabilidad. Para finalizar esta rápida clase de bienes de uso, porque ustedes, la mayoría la van a poder analizar leyendo la bibliografía respecto a este ciclo de negocios pone a disposición la materia y que pueden tener ustedes encontrar en el libro de práctica, ¿sí? De la materia. Vamos a ver
las pruebas globales de razonabilidad. La vamos a mencionar y en profundidad ustedes la van a analizar en el desarrollo del caso práctico de la que la materia diseñó respecto de los bienes de uso. En el caso de los bienes de uso tenemos dos pruebas globales. La prueba global de los saldos de los bienes de uso al cierre, que parte del valor residual contable de los bienes de uso al inicio. Le suman las altas y las transferencias del ejercicio, le restan las bajas o el valor residual de las bajas del ejercicio y le restan las depreciaciones del ejercicio correspondiente a los bienes que al cierre del ejercicio están en existencia. Y con eso tenéis que llegar al valor residual contable del ejercicio. Acá hago una salvedad, la baja de los bienes de uso se tiene que restar por su valor residual contable cuando el sistema de amortización sea por año de alta completo, es decir, que no amortiza el año de baja. No amortiza el año de baja. Y ese valor residual contable que yo estoy diciendo es el valor residual contable del inicio. Es decir, que yo voy a restar en esta fórmula de la prueba global el valor residual contable del bien de uso al inicio cuando el sistema de amortización sea anual por año de alta completo. Mientras que lo que voy a tener que tomar acá es las bajas del ejercicio por su valor residual contable al cierre cuando el sistema de amortización sea por año de baja por año de baja completo. Bien, ahora para probar la otra prueba global, para probar los saldos de amortizaciones del ejercicio, o sea, la depreciación de los bienes de uso del ejercicio, vamos a partir de la depreciación de bienes de uso del ejercicio anterior, al cual le vamos a sumar la amortización de las altas de bienes de uso durante este ejercicio. Luego le vamos a restar la amortización del ejercicio anterior de los bienes de uso que han sido dados de baja durante este ejercicio, en tanto y en cuanto el sistema de amortización para estos bienes de uso sea año de alta completo, es decir, que no hayan sido amortizados en el año de alta, en el año de la baja. Y le vamos a restar la amortización del ejercicio anterior de los bienes de uso que se amortizaron por última vez en dicho ejercicio. Y así deberíamos arribar como resultado a la depreciación que el ente ha puesto como egreso en el ejercicio sujeto a la auditoría. Un papel de trabajo típico de los bienes de uso es el anexo de bienes de uso que le ponemos a disposición un modelo para que ustedes vean de este papel de trabajo que lo pueden confeccionar con una planilla de Excel, pero que debería responder a este diseño. Bueno, esto es todo respecto de esta presentación de PowerPoint vinculada con la tarea de bienes de uso. Quedamos a disposición de ustedes para recibir sus consultas. Saludos.